Hablemos del tema político de la semana, dos expresidentes condenados, ¿no? Cantado estaba que Martín Vizcarra iba a ser condenado por corrupto, 14 años de prisión por el delito de cohecho, haber recibido, porque en el proceso judicial lo que ha quedado meridianamente claro es que recibió 2.300.000 soles en sobornos para entregar, siendo gobernador regional de Moquegua, para entregar la buena pro de las obras Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Y fiel a su estilo, Vizcarra, ni en su hora más oscura, dejó de sacar rédito político de su situación, del predicamento en el que se encuentra. Porque inmediatamente en sus redes sociales se victimizó y luego dijo, y mi hermano Mario Vizcarra continuará en la lucha por ustedes, el Perú es primero, claro. Vamos a ver si tiene esa capacidad de endosarle, ¿no?, la popularidad política de la que él gozaba al hermano que ahora está postulándose a la presidencia del Perú. También era previsible lo que pasó con Pedro Castillo, condenado a 11 años, 15 meses y 5 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión por el autogolpe de diciembre del 2022. Lo que tiene que saber sobre este tema, habrá escuchado muchas veces a Castillo en esta visión afiebrada, enajenada de la realidad, de que él solamente leyó un mensaje político, digamos, como un manifiesto, ¿no?, sin mayores consecuencias, y que, ojo con esto, nadie se levantó en armas, que es el fundamento del delito de rebelión, y es por eso que la sala se decantó por, en función de ese mismo mensaje, correcto, se decantó por la figura de la conspiración. ¿Qué es lo que debiera pasar en adelante? Bueno, esto tiene que ir en apelación a la Corte Suprema, que es la instancia de apelación, y quizás que ahí se reconsidere el voto en minoría, que podría significar incrementarle la pena, porque a muchos les ha parecido una pena irrisoria para el tamaño del delito cometido, y que además podría resultar teniendo a Pedro Castillo en libertad en 3 años o menos, descontando lo que ya estuvo preso preventivamente y por buena conducta, ¿correcto? ¿Cuál es la posibilidad de que se estime la figura de tentativa, de conspiración, tentativa de conspiración para rebelión? Esa sería la figura. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ha sido Romina Rossi quien ha estado a cargo de esta investigación. Bueno, si usted se va preso, le dejaría a su familia. Martín Vizcarra nos recibe en su despacho, faltando poco más de 14 horas para su sentencia. Se ríe cuando le decimos que podría ser la última vez que dé una entrevista. Junto a su réplica, asegura, volverá a ese lugar. Si ya no lo van a tener en casa, al menos lo deja de eso. No, van a tener a los dos en casa. Al original y a la réplica, siempre. Pese al juego y la risa, en el fondo el conocido lagarto sabe que ya es un animal enjaulado. Se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad. Claro que nos duele. ¿Cómo no nos va a doler? Si ahora en estos momentos le están dictando 14 años de prisión efectiva. Y eso ya lo sabíamos, no les extraña. Aquel miércoles 26 de noviembre, los Vizcarra ya sabían que Martín se sumaría como un inquilino más a Barbadillo. Así como ya se sabía que Pedro Castillo renovaría contrato por una larga estadía. 2 nuevos presidiarios para vergüenza nacional. Buenos días. En diciembre del 2022 íbamos a recuperar el tren de Pelurray para entregar a los hermanos del Cusco. Igual a la expulsión del Repsol, una empresa corrupta. Señor Castillo, ya no estamos en la estación de escucharlo, solamente identifíquese, por favor. Este juicio es un circo y es una payasada, hermano. El mundo sabe que esto es una payasada, ¿sí o no, amigo? Así es. Claro, porque esto no es un juicio, esto es un circo. Son ahora los hermanos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo los encargados de representarlos. Entre arrebatos de furia y lágrimas de dolor, convirtieron las audiencias de prisión en mítines proselitistas. ¡Hay que seguir luchando! ¡Hay que liberar al maestro Pedro Castillo! El próximo año, el 12 de
abril, cuando le demos un puntapié a esos mafiosos en las ánforas el próximo año. Martín Vizcarra, ingeniero civil, 1,80 m de estatura, padre de 4 hijos, expresidente del Perú con investigaciones por corrupción, exgobernador regional de Moquegua, condenado por recibir supuestas coimas y para muchos un mitómano consumado, aunque él diga que de Pinocho solo tiene la nariz larga. ¿Entonces es mentiroso usted? De ninguna manera, y la población sabe. Por eso en cualquier encuesta... La fiscalía ha dicho que usted vivía de coimas incluso. Yo he tenido 20 años de ejercicio profesional en la actividad privada. Yo he sido dueño de una empresa de construcción que valorizaba al año 50, 60, 70 millones de soles. Yo no necesitaba de un sueldo para vivir. Flanqueado por el señor cautivo de Ayabaca, Vizcarra dice estar tranquilo, confiado en su inocencia. Mañana estaré en la lectura de sentencia, tranquilo, con la serenidad del que va a escuchar una sentencia cuando se siente inocente. El día del juicio, sin embargo, su rostro terminó delatándolo. Él sabe lo que le esperaba, él sabe lo que ha hecho y ha dicho en titulares que esto se trata de una venganza. Pero su rostro no denotaba venganza, realmente denotaba dolor. Fue Rosa María Cifuentes quien también vaticinó que Vizcarra se iría preso por las obras realizadas durante su gestión en Moquegua. La luna llena le pega aquí a este hombre, pues fatal, le pega fatal, porque comienzan a aparecer en su mapa una serie de indicios de obras, construcciones en provincia, que tienen que ver con su lugar de nacimiento. La Fiscalía presentó pruebas y testigos que terminaron consiguiendo una condena de casi 15 años. Para Vizcarra Cornejo, nada de lo probado lo vincula. Afirman que un día me reuní con Hernández y con Castillo, el dueño de irse en la casa de Hernández, y usan la geolocalización. Pero en su peritaje demuestra que en la casa de Hernández ese día, en horas de la noche, estuvo el dueño de casa, Hernández, estuvo de visita a Fernando Castillo, pero no estuve yo, porque mi teléfono sí lo localizan, pero lo localizan en el Jockey Plaza. Si a un empresario que se ha confesado ladrón, se ha confesado delincuente, le rebajas por cientos de millones de soles la reparación civil y le quitan los 35 años de cárcel que le corresponden, obviamente que va a firmar cualquier denuncia. Lo que pasa es que no la pueden corroborar y demostrar. Lo cierto es que los jueces lo condenaron por cohecho pasivo propio, es decir, por recibir sobornos. No es el único juicio que se le vendría a Vizcarra, ya que aún le queda responder por presunta concertación ilegal en las compras de pruebas rápidas, además del vacunagate. Fuimos el peor país que, no fue el peor país, enfrentando a la pandemia. No es así, no es así. Ese dato es falso. De los peores en todo caso. De los peores puede ser. Morir negado ha sido siempre la fría actitud de Vizcarra, aunque esta vez, acorralado, no le ha quedado otra que retroceder y ceder la posta. Ha salido Mario Vizcarra, que no es un advenedizo, que él está desde el inicio de la formación de este partido. Pero no se trata de nombres, aquí se trata de una corriente que quiere el cambio, que está harta de la situación. No se trata de nombres, pero sí de apellidos. Por eso la consigna en el mitin en los exteriores del juzgado que leía la sentencia al expresidente era solo gritar el apellido Vizcarra. ¡Vizcarra! 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 La campaña ha empezado a calentarse. Con eso creen que ya Vizcarra está derrotado. Con eso creen que su partido está en el suelo. Jamás. Aquí estoy yo para reemplazarlo. Vamos a luchar por el Perú, por la gente más pobre. Vamos a derrotar a esos mafiosos, esos ladrones que ahora están caminando, esos ladrones de cuello y corbata y están condenando a un inocente. Mario Vizcarra ingresa a su vehículo luego de haber escuchado cómo a su hermano Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión. Es él ahora el candidato de Perú Primero para las siguientes elecciones.
Y con probablemente 37 candidatos, ¿quién llegará a la casa de Pizarro? Estoy casi segura que vamos a tener dos outsiders interesantes, y vamos a tener que esperar ese proceso. No se aprecian buenos tránsitos para la señora Keiko Fujimori, no se aprecian. Quizá ella haga muchas cosas, pero a lo mejor en su mapa se aprecia que ni siquiera le importa ser presidente. Aliaga va a tener que enfrentarse a muchos lobos, lo tiene muy difícil en las elecciones según su carta natal. Otro personaje que lo tiene sumamente difícil es el señor Philip Butters. Los que tenemos realmente difícil de dónde elegir somos nosotros, porque ¿hay realmente de dónde elegir? ¿O ganarán una vez más los antivalores políticos? Si analizamos los patrones de valores, los antivalores están instalados de manera general y la política podría ser más bien la manifestación más grotesca y obscena de los antivalores. En países en donde existen muchos antivalores, se encuentra que la reacción frente al otro, el ojo de la paja, es muy agresivo y el cinismo sobre el tronco de nuestro propio ojo es muy alto. Pero antes de hablar de quién podría representarnos en Palacio de Gobierno, hablemos de aquellos que ahora no podrán volver a tentar la presidencia. Junto al Castillo cayeron también las Torres. Aníbal Torres y Betsy Chávez también fueron condenados. Pese a la sentencia, en este juego de ajedrez político, el mensaje sigue siendo el divisionismo. Y lo más importante es que está el pueblo. Hay gente de Huaycán, gente de Villa Salvador, de Los Conos, de Lima, que es la gente más pobre y la gente que significa con Castillo. No esperamos gente de San Borja ni de San Isidro, porque sabemos pues, no, que lo que estamos en Castillo es el pueblo. O sea que la gente de San Borja y de San Isidro no es pueblo. No, yo te hablo del sector. ¿Por qué hacemos la división, ministro? ¿Por qué no llamar a la unidad? Escucha, yo te hablo de la gente pobre. Durante la audiencia, Castillo se mostraba confiado y pensativo, en una postura vallejiana. Es que hay golpes en la vida tan fuertes, como un golpe de Estado que termina golpeando al golpista. Para mi juicio deben darle 3, 4 años, fue por estúpido, ¿no? Pero no por haber hecho un golpe de Estado. Una sonrisa cachacienta tras la sentencia muestra que Castillo sigue creyendo en su gente, aquellos que alguna vez le dieron la confianza con su voto. Juntos por el Perú es el partido que ha acogido a Pedro Castillo y sus aliados, sobre todo a su familia, que ya había formado su propia agrupación política, apoyando a su hermano Pedro, pero lejos de Lilia Paredes. ¿Tienen comunicación ustedes con su esposa, con ella? Ahí nomás. Sabemos que este es un juicio que se ha dado porque mi hermano jamás se prestó para sus beneficios de esta gente. Pero tenemos la fe en Dios que en la segunda instancia saldremos triunfados como Pedro Castillo, que su pueblo y su familia siempre estará con él. Nos choca porque sabemos que mi hermano es un hombre inocente y yo como hermana pido justicia. Y yo sé que en la Corte Interamericana, cuando pase a la otra instancia, mi hermano va a ser absuelto. La esperanza familiar se mantiene. Los astros auguran lo contrario. En el mapa natal de Pedro Castillo se aprecian más condenas y la gente va a tener que esperar a Dina Boluarte porque también por esas estará. Es más, en el mapa natal de la señora se aprecian ya tránsitos importantes. Ahora hay acuerdos, se aprecian acuerdos. Esos acuerdos se caen pronto. Y también espero para el próximo año, antes de terminar el 26, sobre todo el primer trimestre, la caída de Vladimir Cerrón. Es que en la política peruana el que no cae resbala y termina investigado o, como los últimos presidentes, convertido en presidiario. El sueño de muchos jóvenes ahora es ser político, pero no por compromiso a la patria, sino porque sin estudiar mucho y amarrándose bien va a ser plata fácil. Y la probabilidad de salir impune de eso es relativamente alta. Todo indica que tendremos todavía que soportar a más lagartos o pollos vivos o muertos, o digamos los elocuentes discursos políticos. Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes.
Y para no seguir votando por la misma clase política, se requieren reformas partidarias que nadie parece querer hacer. Así que seguiremos orando por lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Como a Martín Vizcarra y a su réplica, que no estarán en casa, sino les espera una larga estadía en Barbadillo. Si ya no lo van a tener en casa, ¿al menos lo va a dejar esto? No, van a tener a los dos en casa. Al original y a la réplica, siempre. ¿Qué es lo que nos toca hacer nuestra tarea? Porque hay una tarea que todos los que vamos a ir a votar el próximo año tenemos que hacer. Usted puede elegir al presidente, ¿cierto? Pero si quien llega a Palacio de Gobierno no tiene una bancada robusta, sobre todo en el Senado, que va a ser una Cámara que no se va a poder disolver y que va a terminar tomando las decisiones finales en el Congreso de la República, si no tiene una bancada robusta, va a ser un presidente huérfano, precario, débil, que terminará estando sometido a lo que se decide en el Congreso. Entonces, además de mirar a quién lleva usted con su voto a Palacio de Gobierno, mirar bien a quién quiere en el Congreso de la República, quién quiere que lo represente, sobre todo en esta Cámara tan fuerte, tan poderosa que va a ser la Cámara del Senado, la Cámara Alta. Entonces, lo que tiene que hacer es su trabajo de investigar y de marcar los números, porque el otro tema de dejar las casillas vacías simplemente arrastra, ¿no es cierto?, con su voto a aquellos que lograron colocarse, y no voy a decir por qué razones, pero lograron colocarse en los primeros lugares de las listas al Parlamento. Y no es una novedad porque ya varios partidos han confirmado que cobran para inscribirse, ¿no? O sea, ponen su cuota. Hay cuota de 5.000, de 1.000, de 36.000, de 76.000 soles para tener un número importante, ¿no?, entre los primeros números para postularse al Parlamento. Y otro tema más, con estas más de 39, 40 agrupaciones, organizaciones políticas queriendo una cuota de poder en un país donde las economías ilegales mueven cientos de millones de soles y de dólares, pues uno tendría que pensar ¿cómo se financian todas estas agrupaciones? ¿Cuál es el interés de llegar, ¿no es cierto?, al Congreso? Ya lo hemos visto en esta representación parlamentaria. En la medida en que tengan voz y voto en el Parlamento, van a seguir creciendo y van a seguir convirtiendo el Perú en sus feudos. Así que haga su chamba de investigar a quién quiere en el Parlamento, lleve anotado el número de los congresistas que quiere en diputados y en senadores, medite muy bien a quién quiere en Palacio de Gobierno, porque sin muñeca política y sin músculo político y sin bancada, vamos a tener nuevamente un Congreso que gobierna de facto. ¿A quiénes ponemos ahí? Haga su tarea.